Vamos a hablar del síndrome genitourinario de la menopausia, que fue el término que se acotó más o menos hace unos 3 años por la Sociedad Internacional de Menopausia y por la Asociación Americana de Uroginecología. Entonces recuerden, yo soy María Eugenia García, soy fisioterapeuta de piso pélvico, de drenaje linfático manual y terapia craneosacral. Siempre hablamos de menopausia, pero recuerden, pues, ¿qué es la menopausia, cierto? Es el cese permanente de las menstruaciones, que es el producto de la declinación ovárica. Y se requieren, pues, de que haya un periodo de 12 meses que no nos venga el periodo para que digamos que realmente sí se instauró la menopausia. Otro es, quiero hacer una salvedad antes de seguir, es que recuerden que aquí hay pacientes, hay personas del común, hay gente que nos apoya y hay colegas, entonces recuerden que voy a hacer un lenguaje muy accesible a todos para que todos me puedan entender. Hay un chistecito por ahí, ¿cierto? Que dice, bueno, bienvenidos al taller sobre climaterio. Dijo, no, este es sobre cambio climático. La señora se estaba equivocando. Pero en realidad, todo esto de la menopausia, nosotros en lo de la menopausia tenemos que considerar una etapa que se llama el climaterio. Y esta etapa, que es el climaterio, es un proceso natural de la vida de la mujer, así como es la juventud, así como es la adultez, así mismo es el climaterio. Ese climaterio comienza o marca el inicio de lo que es el envejecimiento, pero yo soy de las que piensa que el envejecimiento empieza cuando nosotros nacemos. Cuando nosotros nacemos, de hecho, ya empezamos a morir. ¿Por qué? Porque hay una serie de procesos del desarrollo que se van produciendo en la medida que nosotros vamos creciendo. Cuando empieza un declive, más o menos de los 30 a los 35 años de edad, nosotros dejamos de producir ciertas cosas como el colágeno en la misma proporción que nosotros lo producimos cuando estamos jóvenes. Ahora bien, volvamos al climaterio. ¿Cuándo empieza el climaterio? Cuando oficialmente inicia el envejecimiento ovárico. Las mujeres tenemos un número de ovarios con el que venimos para toda la vida, pero cuando ya esos ovarios empiezan a envejecer, en ese momento se marca o se empieza esa senectud o esa vejez. Ese periodo puede durar más o menos de 10 a 15 años, o sea que puede empezar más o menos a los 42 años y terminar más o menos a los 56, 58 años. Sin embargo, recuerden que nosotros hablamos de que la menopausia es un proceso que puede ser natural, que puede ser por insuficiencia ovárica inducida, sobre todo cuando se usan, por ejemplo, reemplazo hormonal para, o medicamentos para la fertilidad o para el control de la natalidad, que es la anticoncepción, o por ejemplo cuando nos extirpan los ovarios, entonces hablamos de el útero, perdón, o cuando hay procesos cancerosos de ovarios, entonces nosotros hablamos de menopausia quirúrgica o menopausia oncológica. ¿Qué pasó? Si no hay ovarios, no hay cese de la producción de estrógenos, entonces se produce una menopausia. Entonces, volvamos. Climaterio, proceso natural que dura más o menos de 10 a 15 años. Y esto hace que cambien cosas. ¿Qué cosas van a cambiar? Ya les voy a contar qué va a cambiar. Entonces, en la grafiquita que ustedes ven allí, ven que el climaterio en la línea del tiempo comprende varios espacios. La premenopausia, que es el tiempo antes de que se instaure la menopausia. Una perimenopausia, que es el tiempo anterior y posterior al momento exacto en que se produjo esa menopausia, y la posmenopausia. Entonces, para que haya menopausia, definitivamente nos tuvo que haber, el periodo no nos viene por un año a partir del momento de la última menstruación. Supongamos que si mi última menstruación fue en febrero, si a usted no le viene el periodo hasta el próximo febrero, entonces ahí sí usted puede decir que ya entró en la menopausia. De resto está pre o peri. ¿De qué depende todo esto? Pues de una señora glándula que se llama la glándula hipófisis, que es la glándula más grande del cuerpo humano. Esa glándula se encuentra en el cerebro y pesa más o menos 50 gramos, que es como una naranja pequeña. De esa hormona depende la secreción de muchas
de esa glándula, perdón, esta hormona, de esta glándula va a depender la secreción de muchas hormonas, ¿cierto? La hormona TSH, que es la tirotropina, que es la que tiene que ver con la secreción, con todos los procesos de crecimiento, y que tiene que ver con la regulación de otras hormonas que tienen que ver, por ejemplo, con la tiroides. La adrenocorticotropina, que no voy a entrar en esas porque esas no nos interesan, pero sí la folículo estimulante, la luteinizante, la hormona antidiurética que tiene que ver con la función de la presión arterial y el riñón, y la oxitocina que tiene que ver con los procesos de parto. Pero en eso no nos vamos a demorar ahí. Sí, lo que quiero que entiendan es que esa hipófisis tiene que ver con muchos procesos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a justificar el hecho de que yo tenga un síndrome geniturinario de la menopausia. ¿Y qué es un síndrome? Es un conjunto de cosas, de síntomas y signos que se van a reunir alrededor de una sola enfermedad o de una sola patología. Por eso se le llama síndrome. Y por eso se le llama síndrome a todo lo que nos pasa a las mujeres cuando la menopausia se instaura, e inclusive cuando inicia, que es en la premenopausia, en la perimenopausia y lo que sucede en la posmenopausia. Recuerden que si hay algo que no entiendan, me pueden ir preguntando. Ahora bien, hablemos específicamente de la función ovárica y lo que está sucediendo con esa hipófisis. Entonces, de esta función ovárica, a través de la secreción, o sea, la función de los ovarios es permitir la maduración del óvulo, ¿cierto? Que quede listico para ser liberado y que pueda producirse la fecundación en caso de que entre un bonito espermatozoide, como siempre se los digo, a fecundar ese óvulo. Y si no, pues simplemente se produce una degeneración se libera siempre el óvulo, y recuerden que va por la trompa, llega al útero, si no está fecundado, entonces se descama con la menstruación. Pero si no, se forma un cuerpo de desecho, un foliculito, que ya se lo voy a mostrar aquí, ¿cierto? Que es el cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo es el material que se va degradando y se va quedando ahí en el ovario. Del ovario también depende la producción de estrógenos, y los estrógenos son los que me van, por un mecanismo de retroalimentación, que ya les voy a explicar qué es eso, me van a estimular en la hipófisis la secreción de la hormona folículo estimulante y luteinizante. Ahorita les voy a contar bien eso con otra imagen. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que les estoy hablando, como para no enredarlos más? Es que ese ovario estimula a nivel del sistema nervioso central esa glándula hipófisis para la regulación de algunos procesos que tienen que ver con la función hormonal y con el desarrollo de los caracteres sexuales, que eso es lo que me está representando esa mujer. Actúa en el metabolismo de las proteínas, de los carbohidratos, de los lípidos. Actúa para estimular la menstruación cada mes, porque tiene que regular o participa en la regulación de eso. Participa también en la regulación de la producción de hueso. Participa en el estímulo de la glándula mamaria a través de la producción de progesterona. Estimula también el depósito de grasa o adipocitos, o el estímulo de adipocitos en nuestro cuerpo. Entonces, miren que el ovario, a través de la producción de los estrógenos, tiene que ver con absolutamente todo eso. Entonces, ahí ustedes empiezan a pensar, por eso es que la menopausia tiene que ver con tanta cosa, y yo puedo tener dolor articular, puedo tener osteopenia u osteoporosis, empiezo a almacenar más grasita, me puede dar un cólico menstrual, me puede dar dolor bajito, tengo alteraciones en el estado de ánimo, porque ese estradiol o esos estrógenos tienen que ver con absolutamente todo eso. Ahora bien, ¿qué se produce cuando llega la menopausia? Entonces, lo primero es que en la premenopausia el primer síntoma que voy a empezar a experimentar son periodos irregulares, periodos menstruales irregulares. Y esos periodos
menstruales irregulares empiezan a estar acompañados de trastornos de la termorregulación y de la vasodilatación, que es vasodilatación, tiene que ver con los vasos sanguíneos. Entonces, aumenta la cantidad de sangre distal, o sea, en los extremos, y yo empiezo a tener bochornos, una sensación de calor intensa que es molesta, que puede ser en el rostro, calor, sudoración nocturna. Perdón, un momentico. Fabiola, ¿tú estás aceptando la gente que está entrando a la sala? Porque me están escribiendo, es porque me dicen que no pueden entrar. Listo, ya miro. Eso. Ya. ¿Listo? Ya. Ya les avisé que ya. Okay. Entonces eso hace que a mí me dé sudoración nocturna, calores y esto. Eso tiene que ver con la regulación por parte del riñón, por parte del hígado, y la vasodilatación, que es el aumento del flujo sanguíneo por la distensión de los vasos sanguíneos. Desde el punto de vista psicológico, entonces esta perimenopausia y premenopausia me va a producir irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, intensidad emocional, cambios en la vida sexual, que aquí es donde empieza como nuestro tema, ¿cierto? Con disminución de la libido, dispareunia, que es dolor a la relación sexual, y anorgasmia, que es la pérdida de la capacidad de tener orgasmos. Metabólicamente hablando, entonces hay una sequedad vaginal que ya les voy a explicar por qué se da, con problemas urinarios, que es incontinencia, me puede dar urgencia, puede darme incontinencia urinaria, poliuria, que es la orinadera cada ratico, infecciones urinarias a repetición, mastitis, osteoporosis, ya las otras relacionadas que es enfermedad cardiovascular, arteriosclerosis, hipertensión arterial, diabetes, cáncer de mama y cáncer de endometrio e insomnio. Entonces, digamos que esto no es una regla general, pero es todo lo que te puede dar si cumples con ciertos requisitos. Yo puedo invitar a mi mamá y yo puedo dar fe de que mi mamá no tiene absolutamente nada de eso. Entonces yo digo que eso es el resultado de cómo nosotros hemos vivido toda la vida hasta llegar a esa etapa de la senectud. Así que como aquí hay muchas de mis mujeres, ¿cierto? De las mujeres que asisten a nuestro programa regularmente, que están por debajo de esa edad, yo que empiezo a decirles, o cuál es la recomendación de hoy. Tienen que prevenir. Ese es el gran mensaje, prevenir. ¿Cierto? Ahora bien, vamos a hablar de lo que nos compete. De todas maneras, les traje esta grafiquita que ayuda un poquito más a explicar lo que les estaba contando ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nivel de la hipófisis, y van conmigo, ¿cierto? ¿Se ve la flechita? Sí. Sí, sí. La que yo les estoy mostrando ahí, ¿se ve? Sí, sí se ve. Eso. Entonces, a nivel de la hipófisis se está secretando la hormona folículo estimulante y luteinizante. La folículo estimulante empieza o actúa especialmente en el desarrollo del folículo, que es primero el ovocito, que está cubierto de una capa de tejido que hace que esa célula vaya en unas óptimas condiciones madurando. Ese proceso de maduración, a través de una estructura que se llama los granulomas, empiezan a secretar estrógenos. Y esos estrógenos salen y van ¿hacia dónde? Hacia la hipófisis, a estimular que haya más liberación de hormonas. A nosotros todo el tiempo nos la pasamos en eso. El hipotálamo secreta folículo estimulante que va a los ovarios. Y los ovarios van a estar secretando estrógenos que me van a estimular el hipotálamo. Una vez ese estrógeno sale,
entonces digamos que se forma una cosa que se llama, el folículo ya madura y entra la hormona luteinizante. ¿Para qué? Para hacer que se forme, ¿cierto? Que se libere el óvulo hacia la trompa para que empiece a viajar en la trompa, para que en un lugar que se llama la ampolla, que queda más o menos aquí, sea fecundado por el espermatozoide. Si ese óvulo no es fecundado, él continúa su viaje hacia el útero, ¿cierto? Como explicábamos el otro día, se anida y con la siguiente menstruación sale. Pero si ese óvulo es fecundado, entonces se anida en el útero y se queda pegado allí. Sin embargo, el ovario sigue trabajando, forma un estadio o forma una capa ya degenerativa que se llama el cuerpo lúteo y este va haciendo más y más pequeño para acumularse allí. Cuando nuestros óvulos empiezan a envejecer, entonces pierden la capacidad de secretar estrógenos. Y si ya no pueden secretar estrógenos, no hay estímulo a nuestro hipotálamo. Y si no hay estímulo hacia nuestro hipotálamo, pues no se produce ni folículo estimulante ni luteinizante. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa con la menopausia? Que nosotros perdemos la capacidad reproductiva. Y si perdemos la capacidad reproductiva, entonces pues ya no podemos tener hijos. Por eso es que a las mujeres que están después de los 40 años o después de los 38 años, ya les dicen que es un embarazo de alto riesgo y que ya es una mujer, entre comillas, vieja. ¿Por qué? Porque se considera que esos óvulos ya empezaron a envejecer, porque más o menos a partir de los 40 años ya se considera que la senectud viene y ya se empieza a hablar de premenopausia. Ahora bien, si disminuye la cantidad de estradiol y no hay estímulo a la hipófisis, entonces ahí es donde empiezan a darse una serie de signos y síntomas que nosotros no sabemos por dónde vamos a empezar y que no entendemos, pero que son manifiestos. Entonces, hay un proceso de retroalimentación. Les voy a explicar qué es eso de la retroalimentación. Supongan que tenemos una bañera, que tiene una llave, que es por donde va a salir el agua, y un sifón. Entonces, el sifón está constantemente abierto y yo empiezo a llenar la bañera. La llave abre más rápido, cae más rápido el agua, entonces la bañera se empieza a llenar. Pero tiene un sensor que dice que cuando la bañera llegue a ese nivel, el agua se cierre. Es un proceso automático. Cuando el agua empieza a bajar, tiene otro sensor para que no se quede sin nada de agua. Entonces, cuando llega el sensor inferior, simplemente antes de que la bañera se vacíe por completo, el agua se empieza a llenar otra vez. ¿Sí me hago entender? Por favor, contéstenme si me entienden o no. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Sí, claro. Que nunca la bañera se va a vaciar, Sí, doctora. ni nunca la bañera se va a rebosar, porque siempre va a haber un sistema de retroalimentación que haga que todo el tiempo una cosa se esté produciendo a expensas de la otra. Si en algún momento el sensor de abajo se daña y la bañera se sigue botando y el agua se vacía por completo, ya no hay posibilidades de que estimule nuevamente para que se abra la llave. Eso es lo que pasa con nuestra formación de las hormonas. Si no hay formación de estrógenos, eso no me va a estimular la hipófisis y la hipófisis, por ende, tampoco se va a ver estimulada para producir las hormonas, ni folículo estimulante ni luteinizante. Entonces se pone en un circuito que ya no va a funcionar y se rompe. Como ese circuito se rompe, entonces se rompe la acción de esas hormonas en todas estas cosas. Entonces ahí es donde viene que puedo presentar osteoporosis, que mi útero se empieza a hacer más pequeño, disminuye el aporte sanguíneo a ese útero, que yo ya no estoy estimulando mi metabolismo sistémico proteico, ni de carbohidratos, ni de lípidos. De hecho, por ejemplo, los estrógenos están participando en la estimulación de la función renal y la función hepática. Por ejemplo, en el hígado se cree está descrito
que por ejemplo, esa función de los estrógenos a nivel hepático tienen que ver con que la vesícula biliar descargue la bilis al duodeno en presencia de grasas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo empiezo a tomar mucha grasa, pues eso me empieza a caer mal. ¿Por qué? Porque es que ya no tengo estrógenos de buena calidad para que estén mediando ese pedacito tan chiquito que no pensamos que esté relacionado con eso. ¿Por qué se empiezan a producir los síntomas de cólicos menstruales o de menstruaciones irregulares, etcétera? Porque los estrógenos, ¿cierto? Tienen que ver también con la función hepática. Resulta que me voy a ir más adelante a una gráfica que tengo aquí. Durante el ciclo menstrual, ¿cómo funcionan esos estrógenos? Ellos inicialmente el día 1 de la menstruación, ellos están abajo y a medida que nos vamos acercando al momento de la ovulación, esos estrógenos alcanzan su pico máximo de producción. Si el óvulo no fue fecundado, entonces cae la cantidad de estrógenos producidos y se produce un aumento de la progesterona. Si no hay embarazo, los niveles de estrógenos y progesterona se mantienen estables. Pero cuando hay esta baja de estrógenos, quien procesa los metabolitos para que esos estrógenos salgan a través de la orina o salgan a través de la excreción es el hígado. Si el hígado es un hígado inflamado y no es capaz de procesar esos estrógenos, entonces estos estrógenos se quedan a niveles elevados y esos niveles elevados hacen que yo esté en un periodo inflamatorio crónico de mi útero. Y eso hace que yo tenga molestias como si tuviera el periodo más allá del tiempo del que lo tuve. O como si yo ya estoy en el periodo premenopáusico, entonces me sienta algunos días como que si tuviera el periodo y no me viene nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si empiezo a alimentarme bien y limpio el hígado, entonces favorezco el hecho de que esos estrógenos sean liberados, sean procesados y sean excretados como metabolitos. O sea, miren que todo esto es una cosa bien interesante, pero realmente me encantó estudiármelo. Entonces, ¿qué es eso del síndrome geniturinario de la menopausia? Según la Sociedad Internacional para el Estudio de Salud Sexual de la Mujer y la Sociedad Norteamericana de la Menopausia, ellos definieron que es el conjunto de síntomas y signos asociados con la disminución de estrógenos y otros esteroides sexuales que me van a producir cambios en los labios mayores y menores, en el introito vaginal, en el vestíbulo de la vulva, en el clítoris, en la vagina, en la uretra y en la vejiga. O sea que ya aquí me metí con lo que nos compete, ¿cierto? Con lo que yo les dije que les iba a contar como fisioterapeuta pélvica. Perdón, eso. Ya entendemos que los estrógenos son necesarios para mantener la estructura y la función de la vagina. Sin embargo, si esos estrógenos disminuyen, eso se asocia a cambios de la fisiología de la vagina, que son base de los síntomas que definen el síndrome geniturinario de la menopausia. Entonces, pregunta, ¿todos se ubican en vagina, vulva, labios mayores y labios menores? ¿O lo volvemos a repetir en un momentito? Porque se acuerdan que el otro día les puse el dibujo y les expliqué. ¿O lo podemos volver a repetir? Espérenme un momento. ¿Sí? No. Sí. Volvámoslo a repetir. Recuerden que tenemos en la vulva labios mayores, ¿cierto? Que tengo que abrir y encuentro los labios menores. Arribita sería la punta del clítoris, la uretra por donde orinamos, y luego está el orificio vaginal. El orificio vaginal. ¿Sí? Y atrás estaría el recto. Lo que veo externamente es la vulva. Ya el tubo interno, el orificio vaginal sería el introito y el tubo interno, ya nosotros sabemos que es la vagina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo necesito, para poder anidar mi óvulo fecundado, necesito muchísima sangre. Y todo el tiempo mi útero es muy, muy rojo porque está
cubierto de mucha sangre. Entonces, dentro de lo primero que sucede o lo que sucede dentro de ese útero es que disminuye la cantidad del aporte sanguíneo. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto las paredes del útero se van a adelgazar y por ende las paredes de la vagina se van a adelgazar. Si se adelgazan es ¿por qué? Porque disminuye el aporte sanguíneo, pierden el epitelio, que es la capa que produce el moco, ¿cierto? Que es una mucosa y luego el epitelio que está por encima de él. Acuérdense que el epitelio es esto, es como la última capa de la piel. Si eso se pierde y se adelgaza, entonces yo pierdo la capacidad de lubricación, pierdo la capacidad de contracción, pierdo la turgencia y pierdo el tono de la vagina. Por eso es que cambia y hablamos de síntomas asociados a cambios en la fisiología vaginal, que eso es lo que define este síndrome geniturinario de la menopausia. Ahora, si también hablamos de todos los trastornos que hay en términos del tejido colágeno, entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber una alteración del tejido de sostén. Entonces, los ligamentos que sustentan esas vísceras se van a debilitar. Y como el piso pélvico se debilita, se cae y me pone más propensa a la ocurrencia de prolapsos, de incontinencia urinaria de origen mecánico, incontinencia de esfuerzo, o me produce urgencia miccional, que está también relacionada con toda la sintomatología emocional que yo tengo allí. ¿Hasta allí vamos bien? Entonces, en algunas mujeres les da más fuerte, en otras mujeres les da más leve. Eso va a depender de qué, de las condiciones a las cuales yo estoy sometida, a las condiciones a las cuales yo me quiero asumir y de cuál es la posición que yo tome frente a ello. Entonces, hablan de que es una enfermedad crónica frecuente durante la menopausia, que no es diagnosticada porque todo el mundo piensa que eso es normal y que tiene especialmente un gran impacto en la salud sexual de todas las mujeres. Todas las mujeres, básicamente, o la mayoría de mujeres que consultan es porque están teniendo problemas con su sexualidad, con la relación de pareja, con su calidad de vida, etcétera, etcétera. Bueno, ya les hablé de esta gráfica, de los ciclos menstruales irregulares, también les hablé. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas del síndrome geniturinario de la menopausia? Entonces, los cambios fisiológicos de los que ya hemos hablado, que me va a producir un epitelio vaginal avascular, o sea, que disminuyó la vascularización, la cantidad de aporte sanguíneo. Por lo tanto, esa capa de tejido se va a ver seca, más tiesa, queratina. Recuerden que la queratina es el componente de la piel, que nos hablaba de eso Rosita la semana pasada. La vagina va a perder sus rugosidades. Entonces eso me va a predisponer o me va a poner a mí en una situación, o a todas, en una situación de sequedad vaginal, de disminución de la lubricación, de molestias vaginales como quemazón, picor, dolor a la relación sexual. También se habla de picor a nivel anal y ardor a nivel anal, y definitivamente alteran la capacidad sexual. Bueno, entonces hay un deterioro importante de la piel, ¿cierto? A todo eso se le llama situación de atrofia vaginal, que era como se llamaba antes eso. En la entrada de la vagina también se va a estrechar y va a ser más rígido para la penetración, y por eso es que se produce el dolor a la relación sexual. Hay una disminución de la hidratación, y dentro de los problemas sexuales, entonces también va a haber que nosotros tenemos que empezar a identificar dónde está el problema, ¿cierto? Si es al inicio de la relación sexual, si es durante la penetración o si hay más dolor en una penetración profunda. Ahorita vamos a hablar de una notita que tengo ahí. Entonces, ¿cómo podemos tratar esto? Porque a esto fue que vinimos, ¿cierto? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones que hay? Y con esto ya
yo voy, después de esta diapositiva, corto todo y hablamos, porque si no, no vamos a tener tiempo de hacer lo más importante, que es conversar. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Va a depender del estadio o de los síntomas y cómo se encuentran. El diagnóstico solamente se da a través de la sintomatología clínica. ¿Qué es eso? Que una mujer consulta, ¿cierto? Y dice, mire, doctor, es que yo tengo síntomas de sequedad vaginal, tengo mucho dolor a la relación sexual, estos calores, mándeme algo. Bueno, entonces el tratamiento está orientado a restaurar la fisiología urogenital y aliviar los síntomas. Yo puedo tener síntomas leves, síntomas moderados o síntomas severos. En los síntomas leves, entonces mandamos hidratantes vaginales, que no son hormonales. Estos hidratantes vaginales, que también se los he recomendado en algún momento, son lubricantes a base de agua. Hay unos que son muy comunes, que es el típico Cayet, pero hay otros lubricantes naturales que son de marca Zunga, que también son muy buenos, y hay unas cremas. Sin embargo, recuerden que hay algunos productos que son aceites prensados al frío que también les pueden servir, como el aceite de rosa mosqueta, que tiene evidencia, el aceite de coco prensado al frío o el aceite de ajonjolí son buenos para la lubricación vaginal, ¿cierto? Yo tengo una colega que todos los días, que ella dice que ella nada de picor, nada de sequedad, nada de molestia, no se pela, no pasa absolutamente nada, pero ella todos los días usa de manera definitiva el aceite de ajonjolí diario. Utilizar lubricantes en el momento de la relación sexual mejora la sequedad vaginal, el ardor y el escozor vaginal. La queja más frecuente de las mujeres es que sienten que cuando el pene entra como una lija. Entonces, eso es lo que hace que la vagina sangre durante la relación sexual. Por lo tanto, deben usar una abundante cantidad de lubricante. Ustedes pueden utilizar, inclusive ensayar. Hay lubricantes de esos que son con efecto frío, con efecto calor, y son productos dermatológicamente comprobados que te van a ayudar a la relación sexual, y esos los consiguen en las sex shop. Por experiencia también les digo que ensayen cuál es el mejor lubricante, porque hay algunos lubricantes que irritan más. Por ejemplo, no todas las personas son más, les va mejor con el frío o con el calor. Entonces ensayen a ver si usted responde mejor al frío o responde mejor al calor, o si algún lubricante le produjo a usted la activación de una cándida, porque recuerden que aquí también, y eso también lo habíamos hablado en las sesiones anteriores, como cambia el pH vaginal, entonces también estamos más propensos a la cándida, entonces esa cándida se puede contrarrestar con esto. Pueden utilizar cremas hidratantes, todas las que contengan colágeno, y ahí sí el ginecólogo nos puede ayudar, y si alguna de las que está aquí y sabe de alguna crema, también me pueden ayudar con eso. Y esto me va a dar un alivio sintomático. Ahora bien, ¿qué es lo que yo recomiendo en todos los casos? O bueno, terminemos la moderada. Aquí en los casos moderados y severos sí necesitamos tratamiento farmacológico estrogénico. Entonces existen cremas que tienen componentes estrogénicos que van a ayudar a aliviar toda la sintomatología. Y hay algunos parches que también manda el ginecólogo que pueden ayudar a combatir absolutamente toda esta sintomatología. Hay una cosa que era lo que les decía ahora, lo mejor es prevención, tratar de retrasar los síntomas, eliminar todos los factores de riesgo. Ahora, ¿cuál es el problema? Si el problema es circulatorio, entonces hay que estimular absolutamente todos los procesos que tengan que ver con circulación. Entonces yo siempre les recomiendo a las señoras y a todo el mundo es cómprese un vibrador y trabaje con el vibrador, no solamente para masturbarse, ¿cierto? Sino también porque la vibración dentro del canal vaginal va a estimular el tejido y eso va a estimular la producción o que haya una mayor riesgo sanguíneo en la zona. Nosotros los fisioterapeutas también tenemos la electroterapia, que también la podemos utilizar para aumentar la circulación sanguínea a ese nivel. Y eso hará que entonces, si mejora la circulación, mejora el componente vascular, mejora el metabolismo tisular,
y podemos ayudar a contribuir en algo. Todo lo que tenga que ver con ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico y el ejercicio también van a aumentar el trofismo muscular y van a mejorar la sintomatología. Entonces, si usted tiene un fisioterapeuta de cabecera, pregúntele qué ejercicios puede hacer para que usted mejore el estado de su vagina. Todos los ejercicios que tengan que ver con prevención de prolapso. Si usted está gordita, entonces empiece a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden que hay algunas cosas que favorecen también el sobrepeso, el cigarrillo, la mala alimentación, etc. Hablemos un momentico de la alimentación, que a mí me parece vital. Resulta que yo, que ya estoy perimenopáusica, ¿cierto? Entonces he tenido unas buenas lecciones con aquello de la alimentación. Entonces yo también me puse a revisar y ahí fue donde encontré lo que les contaba del metabolismo hepático. ¿Por qué? Porque yo he encontrado que algunos de los alimentos me han empezado a caer mal. Y algunos alimentos, incluso si yo los como en exceso, como las harinas refinadas y eso, me van a producir harinas refinadas, pastelitos, leche. Sí, porque es que dije harinas refinadas y eso, y después, no, es mejor especificar. Todas esas harinas refinadas, las galletitas, el pan blanco, etcétera, etcétera, hacen que yo esté más predispuesta a la candidiasis. Entonces, también he notado que cuando empiezo, ¿cierto?, a manejar una dieta adecuada, que es una dieta de desintoxicación, entonces yo mejoro inmediatamente todos los síntomas. Entonces, en ese sentido, les recomiendo que también tengan eso en cuenta. Ahora, última. Bueno, los efectos indeseables, que ya habíamos hablado de eso. Una cosa importante, esto no tiene que ver con el síndrome geniturinario de la menopausia, pero recuerden no descuidar aquello de la fertilidad. O sea, cuando llegamos nosotros a la premenopausia, empezamos a experimentar absolutamente todos esos cambios, eso no quiere decir que no estemos fértiles. Entonces, inclusive hasta el momento, durante el año que yo ya estoy en el proceso de la menopausia, inclusive podría quedar en embarazo, porque si bien los óvulos están envejeciendo, no quiere decir que no estén, y esos óvulos pueden ser fecundados. Entonces tengan en cuenta eso. Hacer ejercicio regular es mandatorio, o sea, después de que usted llegue a esta edad, haga ejercicio, mejore la circulación, disminuya el consumo de cigarrillo. ¿Por qué? Porque esto puede favorecer que usted empeore los síntomas. Tenga una dieta saludable, haga ejercicio, me adelanté. Vigile la osteoporosis, ejercite el piso pélvico, haga relajación, meditación, reúnase con las amigas, porque las amigas curan, ¿cierto? Si usted necesita terapia de reemplazo hormonal, no se automedique, vaya al ginecólogo, porque el ginecólogo es el único que a usted le puede decir cuál va a ser la terapia de reemplazo hormonal que más se ajusta a sus necesidades. Recuerden que no todas somos iguales, todas respondemos diferente. Si yo me pongo a hablar con mis amigas, ellas tienen síntomas diferentes que los míos y se quejan de dolor articular, dolor de cabeza, migrañas, absolutamente todo eso. A mí también me han dado, o sea, recuerden que yo siempre les digo, no hay mejor evidencia y mejor cuerpo de experimentación que nosotros mismos. Entonces, como nosotros somos nuestro propio cuerpo de experimentación, estas experiencias yo también se las puedo contar. A mí me ha pasado de todo. De hecho, cuando empecé el confinamiento tenía dolor de todo y empecé a hacer pilates, yoga y meditación y les cuento que estoy súper bien y se me quitó el dolor de espalda, dolor de cadera, etcétera. ¿Qué me está diciendo eso? El ejercicio, al mejorar la circulación, la oxigenación, yo no fumo, yo no bebo, entonces pues obviamente esos son factores que tienen que ver y que definitivamente favorecen el hecho de. Entonces, cuiden su dieta, cuiden sus hábitos. Con respecto a la incontinencia urinaria, fecal, prolapso, disfunción sexual, pues hablaremos en futuro de eso. Recuerden que estamos yendo paso a paso, pero que esto es normal porque se pierde el tejido colágeno y porque
como hay rigidez en esa vagina y hay rigidez en general en el piso pélvico, eso hace que se pierda la capacidad de contención y eso es lo que me va a producir ese tipo de incontinencias. ¿Hay formas? Sí, hay formas. Tengo que consumir muchísimos vegetales, muchísimas semillas buenas, muchísimas grasas buenas, que son las que encontramos en el coco, encontramos en el aguacate, encontramos en el aceite de oliva. Y hay que ser felices, felices y felices. Porque en la medida que usted esté conectada con usted mismo, con usted misma, en esa medida, entonces usted va a poder hablar para pedir ayuda o por lo menos va a poder hablar para encontrar un desasosiego hacia todas las cosas que nos están causando estrés y que nosotros podemos contárselas a una amiga o venir y tener un rato agradable con una amiga para también ayudar a manejar nuestros estados de ánimo. Eso es importante. Entonces, bueno, voy a poner ya, voy a abrir ya voy a parar de compartir para que hablemos un poquito y me cuenten. Ya veo que hay preguntillas por ahí. Qué bueno que se me llenó la sala de nuevo. Bienvenidas a las que no había visto. Bueno, empecemos. Cuéntenos, pues, preguntas. Dice que... Y la andropausia, ¿los hombres no envejecen? Sí, claro, los hombres también envejecen y los hombres también tienen síntomas. Lo que pasa es que son un poquito más allá que nosotras. Y hay otra cosa importante, los hombres también producen estrógenos y también nosotros producimos, los hombres producen estrógenos. En los hombres, estas hormonas también tienen que ver con la maduración de los órganos genitales masculinos y especialmente con la maduración de los espermatozoides. Entonces, cuando ya ellos llegan a la senectud, que es más o menos después de los 50 años, ellos también empiezan a presentar una disminución de la capacidad de maduración de sus espermatozoides. Sus espermatozoides también envejecen y esto también tiene que ver por la producción de estrógenos que ya se va al piso. Eso también lo leí. Pero también podemos después hablar de ellos, que es interesante. Miren que la clase o la conferencia que tuvimos de higiene íntima masculina fue súper chévere, interesante. Hasta yo les confieso que yo aprendí mucho. Dice, para aumentar el deseo sexual, que ha sido mi gran problema, nos dice María Fernanda. Sí, pero entonces, uno de los síntomas más difíciles de manejar es ese de pérdida del deseo sexual, porque allí sí se necesita una terapia de reemplazo hormonal. O sea, sí o sí, yo no puedo ayudar a un paciente desde mi consultorio como fisioterapeuta de piso pélvico a mejorar el deseo sexual. Yo les ayudo con la parte, digámoslo así, emocional, pero cuando ya es franco, que ya está instaurada la menopausia y que ya las pacientes empiezan con eso, yo siempre les recomiendo vaya donde el ginecólogo a ver qué terapia de reemplazo hormonal le sugiere para que mejore su deseo sexual. Y eso es extraño porque les voy a contar una cosa. Yo he tenido pacientes en mi consultorio que dicen que ellas no quieren tener deseo sexual, que ya eso para qué. Así que hay muchas mujeres que sí, pero hay otras mujeres que no. Eso varía, porque por ejemplo, pues yo todavía no estoy en la menopausia, estoy en la premenopausia, pero yo siempre digo, ay no, a mí que no se me van a quitar las ganas. Como hay mujeres que dicen, no, definitivamente a mí no me vuelva a hablar de eso, porque ya ese negocio está cerrado. Entonces eso es diferente para cada cual. Es posible empezar a sentir esos cambios desde los 48 años. Recuerden que les dije que a partir de los 42 más o menos. Pero si hay una mujer que le hicieron una histerectomía al útero, pues ya empezó su etapa quirúrgica, porque ya le extirparon su útero y algunas veces conservan las trompas y los ovarios y a veces no. Entonces, claro que sí.
tengo un dispositivo Mirena, llevo 5 años con él y tengo 47 años. ¿Este dispositivo afecta el proceso de menopausia ya que no me viene el periodo? La respuesta es sí. ¿Qué es lo que está haciendo el dispositivo Mirena? Está haciendo una liberación controlada de hormonas y esa liberación controlada de hormonas inhibe la liberación de hormona luteinizante y folículo estimulante, y eso es lo que hace que no venga el periodo. Pero que sí va a afectar, pues lo más seguro es que sí, porque en ese momento estás en un estado en que no te viene definitivamente el periodo. Mariú, ¿por qué me sacó el video? No te veo. No sé, Sofía, yo sí, ¿todos me ven o no me ven? Sí, yo sí. Sí, No, te veo. no sé cómo Te hago. veo. No sé, No sé cómo Sofía, hago para revisa verte. tu Sí, aparato. Maru, Yo sí te la vemos veo. perfecta. Bueno, listo. Entonces, ¿qué? Bueno, los miomas desaparecen cuando llega la menopausia y más o menos a qué edad se quita la menstruación. No es que los miomas se quiten cuando llega la menopausia, es que recuerden que estamos en un periodo de involución. Entonces, como todo involuciona y todo se va haciendo más, se va envejeciendo y se va haciendo más pequeño, entonces los miomas también. Pero no quiere decir que desaparezcan. La otra cosa es que usted tiene que estar en continuo control para evitar que esos miomas vayan a empezar a enquistarse y hagan una formación tumoral. Entonces hay que hacer un seguimiento de eso. ¿Cuándo se quita la menstruación? Pues ya lo acabo de decir, ¿cierto? Es variable de mujer en qué mujer, pero es un periodo que se da más o menos en 10 años. A partir de los 42 años empezamos como todo el proceso, pero no somos tan conscientes de ellos hasta que ya en definitiva empezamos, como se empieza a ir la menstruación o empezamos a tener menstruaciones a color chocolate, todo este tipo de cosas. Empezamos dolor articular, nos pueden dar dolores articulares, migrañas, cambios en el estado de ánimo que no somos conscientes hasta que no entendemos que definitivamente esto es un estado inherente a las mujeres que pasa, que sucede y que nos afecta en mayor o menor proporción. Maru, una consulta. Ajá. El tema de los estrógenos y todo eso, si uno no quisiera ser medicado, aparte de la alimentación, ¿como que otra cosa podría regularlos? Claro, hay unos estrógenos naturales que también miren que yo, se me olvidó, hombre, que iba a llamar a una compañera que es médica, que ella maneja todo este tema de la alimentación consciente y se me olvidó en realidad para yo contarles cuáles son, pero por ejemplo, la toma de ginseng, dentro de lo que yo leí por ahí, espérense, yo busco por aquí. Entonces dice, hay unos fitoestrógenos naturales que se pueden tomar como el ginseng, como el regaliz, que no sé cuál es el regaliz, que son los que yo encontré por ahí que se podían tomar para disminuir los sofocos y que se pueden utilizar como estrógenos naturales. Espérenme un momentico que yo lo tenía por aquí. Estoy mirando mi chancuco. Bueno, hay una esencia floral de avena silvestre que también se puede utilizar para el ginseng y la avena silvestre se pueden utilizar para estimular la energía del deseo sexual como estrógenos naturales. Bueno, no me acuerdo en ese momento cuál otro, pero se los puedo buscar y se los puedo mandar. Pero por favor, recuerden que yo siempre empiezo estas conferencias con las dudas de la semana anterior, entonces no se lo vayan a perder, que yo siempre me acuerdo de esas cosas. Ahí no sé si por aquí está Rosita, que es mi compañera que trabaja Ayurveda. No sé si en Ayurveda tengas alguna recomendación de estrógenos naturales. Rosita, ¿estás por ahí? Hola, hola. Patricia en algún momento te levantó la manito, Mario. Ah, sí, por aquí está Rosita, puedes abrir tu micrófono. ¿Tú sabes algunos
estrógenos naturales, Rosita. No, ella tampoco se acuerda. Yo sí sé porque nosotros trabajamos con ginecóloga, con los ginecólogos que trabajan la parte como de orgánica, pero en este momento es que no me acuerdo, la verdad. Pero, por ejemplo, yo también he utilizado como lubricante íntimo y como lubricante natural diario, el aceite de cannabis de Cojartín Medicinal, que me parece espectacular. Sin embargo, últimamente lo estoy utilizando y me produce ardor. Entonces también hay que llamar a la de Cojardín Medicinal y contarle que está produciendo ardor. Pero realmente estos actúan bastante bien. Mercedes, mamá, ¿tú tienes alguna experiencia, algún producto que te ayude con eso? Pues les quiero contar que en este momento yo decía, Dios mío, yo soy la excepción a lo que María Eugenia narró hoy. 0 síntomas en la menopausia. Yo sí veía que mis compañeras en la universidad sacaban paños a limpiarse el sudor, que les dolía la cabeza, que las migrañas, y yo les decía, no tomen Coca-Cola. Pero realmente no sufrí sofocos, no he sufrido ni dolores. Lo único ahora es, pero ya es natural porque yo ya tengo 69, lo único es que estoy en osteopenia, pero igual tomo vitamina D. Soy también la excepción de la regla en cuanto a lo sexual. Soy una mujer activa, no tengo problemas con la vagina, lubrico bien, bien. Entonces soy una excepción a todas esas reglas y en este momento le estaba yo diciendo y diciéndole, bueno, gracias a mis ancestras, mamá y abuela, porque lo que me heredaron fue algo muy grande, de yo no tener que tomar ningún medicamento, ni natural, ni ir al médico para preguntarle estas cosas, porque en mí no hubo nada, ni lo hay en este momento. Entonces, mire, soy muy activa, soy muy dinámica. Yo ya soy pensionada, pero sigo en mi casa volteando. Le ayudo a mi hijo en la institución y no. Una pregunta. Las pregunta. isoflavones, ¿qué isoflavones de soya, qué tanto sirven? Sí. Sí, eso estaba comentando también María Fernanda por acá, que la leche de soya, y Rosita también había colocado allí una notica que decía que algunos derivados de la soya, y ahorita que recuerdo son las isoflavonas de soya, son los estrógenos naturales que se utilizan para eso, pero la verdad es que yo en este momento no me acuerdo ni cómo. Yo no he tenido que tomar tampoco eso, yo tengo 48 años y sí tengo síntomas que hubiera querido heredar lo que está diciendo mi madre, ¿cierto? Mi madre no tiene síntomas, yo sí tengo síntomas. Entonces, miren que eso también va a depender mucho de muchas cosas. Yo lo que sí les digo es, tengan una alimentación balanceada, eviten el consumo de carbohidratos, todos esos carbohidratos que son todas las harinas refinadas, eso les predispone. Todos los enlatados, algunos embutidos, traten de consumir chocolate, Aquí está Gina también. Ay, Gina, sí, hola, cuéntanos. Isofen, ella está colocando que isofen e isoflavonas de soya. En tu experiencia, Gina, ¿vos conoces, te acordás de los estrógenos naturales que yo no me acuerdo en este momento? No, yo alguna vez probé el isofen. Eso lo consiguen en cualquier droguería. Son isoflavonas de soya, pero la verdad, si me hizo algo, no, porque yo sufrí de calores sobre todo y aún todavía, ya tengo 60 y aún todavía siento los bochornos a ratos. Lo que yo les recomendaba, Gina, pero no gracias. necesariamente me sirvió, la verdad.
yo no volví a tomar nada. Yo me dedico a la alimentación, el ejercicio y bueno, como distraerme de eso, no pensar en nada. Sí, una de las recomendaciones que yo les hacía la otra vez, porque a mí eso me sirvió mucho, es hacer unos baños de asiento. Los baños de asiento de agua helada. Agua helada es que coloquen una tina de agua. Yo lo hacía con hierbas, pueden utilizar manzanilla o hierbas suaves como la manzanilla. Inclusive también pueden utilizar caléndula. Hacen una infusión como en unos 3 litros de agua. Luego a eso le echan 2 cubetas de hielo y luego se sientan ahí media hora. 25 minutos, media hora. Eso a mí me ayudó muchísimo, muchísimo con toda la sintomatología vulvar, porque disminuye el calor, porque produce una vasoconstricción y me ayudó mucho con los calores. Yo también les decía que colocaran un paño, una toalla fría, la metieran al congelador y cuando vinieran los calores, que duran más o menos 20 minutos, media hora, se lo colocaran aquí y eso les ayudaba también. No sé si alguna de las que están aquí lo hicieron alguna vez y lo experimentaron. Yo lo he experimentado y me va bastante bien con eso. Entonces también pueden experimentar. La otra cosa es eso, disminuyan el consumo de Coca-Cola, gaseosas, frutiños y todas esas bebidas colorantes. Esas bebidas, eso definitivamente les puede producir muchísima más irritación. Y hagan ejercicio. El ejercicio es maravilloso porque el ejercicio va a aumentar la circulación, va a aumentar la oxigenación y aumentando la circulación y la oxigenación, ustedes mejoran todo, absolutamente todo el cuerpo, incluido la vagina. No se olviden de comprarse un vibrador. A mí no me gusta recomendarles que compren vibradores grandes y que se los pongan en el clítoris porque se acostumbran a la vibración del clítoris. Estos vibradores son vibradores que no son más gruesos que este dedo, que se los pueden introducir y esa vibración va a estimular que haya circulación intravaginal y esa circulación intravaginal entonces les va a mejorar la circulación local y la turgencia de la vagina. Dice Xiomara, ¿le gustaría conocer qué cosa? Dice, Alexandra dice que el aceite de coco ayuda a combatir el hongo cándida. Entonces recuerden que la candidiasis produce una gran resequedad y esa resequedad y falta de lubricación es lo que hace que les dé toda la sintomatología. Inclusive cualquier lubricante y cualquier aceite de ajonjolí, como les decía, de coco, de rosa mosqueta, puede contribuir a que ustedes mejoren la sintomatología vaginal por resequedad, por candidiasis. Pero hagan un ensayito. Si les da candidiasis, dejen de comer pan. Dejen de comer pan una semana y me van a decir. Y empiecen a consumir más harina de soya, harina de almendras, harina de coco, aceite de oliva en sus preparaciones y verán cómo mejoran. No sé si la conferencia queda grabada. Ejercicios de piso pélvico, pues es que ya no alcanzamos hoy. Nos toca hacer otra sección. Les hago la misma pregunta. Miren que estuvo súper interesante. La semana pasada hicimos una clase también muy chévere sobre depilación de la zona íntima. Cuéntenme qué quieren que hablemos la otra semana. Esta información no sé si queda grabada, pero pues bueno. Bueno, lo del hígado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hígado? Resulta que les había dicho que cuando nosotros empezamos, o en el periodo menstrual, los niveles de estrógenos están así, pero cuando empieza a acercarse el momento de la ovulación, se liberan más estrógenos. Y esa cantidad de estrógenos estimula la mayor producción de luteína o de hormona luteinizante. Si no se da el embarazo, el nivel de estrógenos y progesterona baja. Pero esos metabolitos que bajan, no es que simplemente bajen, sino que bajan y esos detritos de estradiol tienen que ser eliminados por algún lado. Y quien los va a eliminar y sintetizar es el hígado.
Si el hígado está congestionado al momento de bajar esos niveles de estrógenos, entonces esos estrógenos no se van, los detritos no se van a sintetizar. Entonces te va a dar un estado inflamatorio crónico que se va a mantener. Entonces, ¿qué es lo que vas a sentir en ese estadio inflamatorio crónico? Como si tuvieras el periodo o como si estuvieras embarazada constantemente. Entonces va a mantener hinchado el abdomen bajo, vas a tener síntomas como si tuvieras el periodo. Entonces, cuando uno empieza a limpiar el hígado, y no es tan difícil, para eso también disminuyan el consumo de pan, de gaseosas, de alcohol, dejen el cigarrillo, porque el cigarrillo sí es uno de los factores que más altera eso, y van a ver cómo disminuyendo la carga hepática mejora también la función hormonal y por ende mejoramos todos los procesos. Miren, yo he hecho ensayos, yo en este momento tengo sobrepeso, pero yo he bajado de peso bastante, vuelvo y me subo, pero yo hago ensayos de alimentación. Cuando me siento mal, que me duelen las articulaciones, tengo migraña y todo eso, dejo de comer lo que me hace daño, que yo ya sé qué es, ¿cierto? Usted, cada una tiene que saber lo que es, ahí yo inmediatamente mejoro, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Listo? Bueno, ya se nos ha cumplido el tiempo, chicas. Hola Marugenia, buenas noches. Hola Ana, muchas gracias por Gracias, estar muy aquí. interesante. Muchas ¿Tienen gracias. alguna otra pregunta? Por ahí me la pueden ir dejando. El tema de cirugías estéticas después de los 50 no es mi tema, entonces yo no puedo hablar de eso. Dice, es la primera vez que tengo oportunidad de estar en este espacio que me compartieron. Sufro de quistes en los ovarios, me recomendaron planificar, pero me da temor porque tengo senos multiquísticos. ¿El planificar me podría afectar? ¿Qué pastas que no tengan tanta carga hormonal me podría recomendar? Gracias, Angélica. Angélica, no te puedo recomendar ninguna pasta porque yo soy fisioterapeuta, entonces yo no formulo. Yo no puedo recomendarte en ese caso eso. La verdad es que algunos medicamentos de planificación familiar inclusive contribuyen a disminuir los quistes en los senos. O sea, lo que tienes es una enfermedad poliquística. Entonces, esos medicamentos, algunos contribuyen incluso a mejorar la situación de los senos o de la glándula mamaria poliquística. Entonces, tienes que preguntarle, o si quieres, mira, mi correo electrónico es ese que voy a ponerles allí. Escríbeme y le preguntamos al ginecólogo, le preguntamos a la médica familiar que me apoya. Ay, perdón. Para ver si ella tiene alguna opción para ti o que me digas quién es tú o podemos hablar porque no vamos a terminar. Y ya yo tengo que liberar el Zoom para otros eventos que hay. Entonces, simplemente me escribes o me llamas, que también está mi número también, que todas lo tienen. Si alguna quiere una valoración de piso pélvico, yo ya estoy trabajando por los laditos, me puede también avisar. Con mucho gusto estoy disponible, igual me pueden escribir. Muchas gracias, mamá. De verdad que por eso la invité, porque es un testimonio de que se puede. De verdad que mi mamá es súper activa, se alimenta súper bien, se cuida mucho. Y lo más importante es su actitud frente a la vida y frente a todo lo que pasa. Yo siempre le digo que es súper. Entonces, en ese sentido, sí, recuerden que mantener una actitud positiva siempre es algo muy importante para que nosotros estemos bien frente a nuestro proceso. Dentro de 8 días podemos, sí, Sofía, me gusta ese tema porque de hecho lo estoy revisando ahora porque tengo un paciente. Podemos revisar el tema de ellos, no necesariamente andropausia, pero hablemos de qué pasa con ellos en la
con ese tema de envejecimiento y hablemos un poquitico de disfunción eréctil. ¿Les parece? Claro. Sí, perfecto. Bueno, todavía estamos aquí, ¿cuántas? 25. De las 25, ¿están de acuerdo? ¿Quiénes? De acuerdo. Ahora, recuerden que siempre, si el tema son ellos, pues de todas maneras nosotros también revisamos la parte de cómo estamos nosotras frente a ellos y cómo de pronto afrontar algunas situaciones. Porque ahí es interesante eso. Yo tengo tengo en ese momento un paciente que está con una disfunción eréctil por posquirúrgico. Por eso he revisado el tema, lo tengo fresquito, entonces me parece que sí, acepto. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias. Ay, ¿cómo así se nos fueron los hombres que habían? Yo siempre los consiento mucho porque es que nos acompañan y nos aportan muchísimo. Gracias, doctora. Muy súper la información. Un abrazote, Patricia. Muchas Chao. gracias, Mario. Gracias, María. Gracias, don Antonio. Gracias, doctora. Hasta luego a todas. Gracias, Mercedes, mamá. Gracias, muy interesante. Chao, Mercedes. Me alegra verte, aunque sea por pantalla. Mario, gracias. Chao, chao. Don Dana. Antonio. Chao, gracias, Nos María vemos Eugenia. dentro de Mario, 8 días a la gracias. misma hora. Muy Por querida favor, por tu invitación. inviten a alguien, por favor. Nos vemos dentro de 8 días. Claro Besos, que besos. sí. Listo. Chao, Mario. Chao, Gina. Un beso, gracias.